Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, Marisa. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Para un momentico, dame una pausa. Mírense que la profecía, escuchen esto, mírense que la profecía esta está en unos, vamos a decir, si más no me acuerdo, no quiero equivocarme, en unos 700, unos 800 años antes de Cristo. Amén. Dice que, y les daré un corazón, dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Si no lo sabes, sépalo. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no vivía permanentemente dentro del hombre. El Espíritu de Dios iba y venía sobre los profetas, traían el mensaje, daban el mensaje y volvía a Dios. El Espíritu Santo no estaba permanente dentro de los hombres. En el tiempo de hoy, en el tiempo del nuevo pacto, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces lo que quiero que vean es lo siguiente. Unos 700, 800 años atrás hay una profecía que está diciendo que en aquellos tiempos el Señor pondría dentro del hombre un corazón nuevo y pondría un espíritu dentro de nosotros. Amén. Que es el Espíritu Santo. ¿Sigue, Marix? Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces, dice que este Espíritu Santo es para que, dice, ellos anden en sus ordenanzas, guarden mis mandamientos, que son mis decretos, los cumplan, y me sean por pueblo, y yo seré para ellos su Dios. Vamos a tocar en el mismo libro, en el mismo profeta, un poquito más adelante, en el capítulo 36, versículos 26 al 28, Marixa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ves ahí otra vez la misma palabra, otra vez la misma profecía, dando, escucha esto, está corroborando la profecía. Un tiempo más tarde está corroborando Dios la profecía a través del mismo profeta. ¿A quién? Al pueblo. ¿Sigue, Marisa? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Escuchen esto. Dice, y os daré un corazón de carne. Voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Amén. Precisamente cuando Dios quita el corazón de piedra del hombre y da un corazón de carne, no lo da por una simple o sencilla razón. Lo da por una grande razón y lo da para que escuchemos la voz de Dios. Lo da para que escuchemos sus mandamientos. Lo da para que cuando leamos la palabra podamos interpretar. Porque el único que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si ese corazón no es cambiado y ese Espíritu Santo no es puesto dentro de nosotros, cuando leemos la palabra nos quedamos sin entendimiento. Amén. O cuando alguien te la explica, te quedas sin entendimiento aunque te la explique. ¿Sigue, Marix? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Escucha, para que ustedes entiendan, porque algunos estudiosos dicen que el espíritu que pondrá dentro es el espíritu del hombre que se despierta cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. No, la profecía dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Amén. ¿Sigue, Marisa? Y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y seré a vosotros por Dios. Dice, y vosotros me seréis por pueblo, y vosotros me seréis, y yo seré a vosotros por Dios. Escuchen esto. Esto es una profecía que se cumplió el día Pentecostés. Amén. Cuando Jesucristo vino, en el año 33 de Cristo, escucha esto, se cumplió esta profecía. El Espíritu Santo descendió y el Espíritu Santo vino a los santos profetas que estaban, a los santos apóstoles que estaban en el aposento alto. Entonces, vamos a Mateo, escucha esto, porque fíjate que la palabra dice, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahora, vamos a Mateo, porque a todas estas, escucha esto, quiero que entiendan, escucha esto, este tema del pacto de Dios o los pactos de Dios. Amén. Y quiero que entiendan, escucha esto, ¿quién es Jesucristo? Marisa, Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entiendan, escucha esto. El nombre de Jesucristo traducido, escucha esto, es Emmanuel. Y esa palabra significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Entonces fíjense que la profecía 700, 800 años antes de Cristo, escucha esto, apunta a que dice, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Si el Espíritu Santo, escucha esto, de Dios es el que está dentro de nosotros, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Entonces, esto tiene que ver con un pacto. Entonces, vamos a ver Lucas, Marisa, capítulo 1, versículo 32 al 33. Quiero que leamos varios versículos, porque vamos a leer varios versículos en diferentes libros para que entendamos esto del tema de los pactos de Dios. Hoy es una enseñanza linda, es una enseñanza donde vas a leer bastante. No seguido, pero vas a leer bastante. Vas a aprender cosas que no conocías, las vas a aprender hoy seguro. Hace tiempo hablamos de los pactos de Dios. ¿Cuántos pactos ha hecho Dios con el ser humano desde que formó el hombre? 7 pactos ha hecho Dios con el hombre. 7 pactos. Desde Adán hasta Jesucristo hay 7 pactos de Dios con el hombre. Lo cual de ellos, escucha esto, lo cual de ellos 3 son condicionales y 4 son incondicionales. O 4 son condicionales y 3 son incondicionales. Pero vamos a ver, eso es lo que tú vas a aprender hoy. Eso es lo que el Señor tiene para enseñarnos hoy. Acerca de los pactos, porque tenemos que entender este tema del pacto de Dios. Amén. ¿Qué cosa es eso de que Él quitó un corazón de dentro de nosotros, de piedra, y puso uno de carne? Y puso dentro de nosotros un espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de pacto es ese que hizo el Señor con nosotros? Amén. ¿Ustedes saben qué es un pacto? ¿Qué es un pacto, primo? Un pacto es una promesa que tú haces con alguien. ¿Un pacto se puede romper? No debe romperse, ¿verdad? Porque un pacto es una palabra que uno da, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Pues lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Estamos acá? Entonces vamos a ver cuál es la condición cuando Dios hace un pacto con el hombre. Porque entre nosotros, si estamos de acuerdo, podemos romper un pacto, ¿sí o no? Un corazón duro, exacto. Por un corazón más suave, más limpio, más sensible a su voz, más sensible a sus mandamientos, porque dice que el corazón es para guardar sus mandamientos. ¿Amén? Entonces, un pacto, la Biblia dice que un pacto entre hombres se puede romper, siempre y cuando estemos de acuerdo. Se puede romper el pacto, pero un pacto entre Dios y el hombre no se puede romper aunque el hombre lo quiera romper. Porque el pacto de Dios, dice la Biblia, es perpetuo. La palabra perpetuo es para siempre, es sagrado, es santo y no se puede romper. El que lo cambia es Él. Y cuando Dios hace un pacto, no lo cambia. Amén. Porque los 3 pactos que son incondicionales hasta la fecha están vigentes. No se han cambiado. Y los 3 existen. Y eso vamos a verlo hoy. A ver, Marisa, para no dilatarlo más. Lucas capítulo 1, 32, 33. ¿Leímos, no? No, léelo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Escuchen, noten, escucha esto. Hablando del nacimiento de Cristo, dice que Dios Todopoderoso le dará el trono de su padre. ¿Le dará el trono de quién? El trono de David. ¿Sigue? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reinará sobre la casa de Israel para siempre. Esto es un pacto, esto es una promesa, ¿sí? Y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Eso es un pacto, eso es una promesa. Entonces, escucha esto. Al nacimiento de Cristo, Dios le dio una promesa. Le dijo, Él va a heredar el trono de David. Jesucristo cuando vino, ¿qué le dijeron? ¿Hijo de quién? Hijo de David. Amén. Porque Jesucristo vino por la descendencia del rey David. Entonces, el trono de David es herencia para Jesucristo. Amén. Entonces, fíjate que la promesa dice, de este reinado no habrá fin. ¿Estamos acá? De este reinado no habrá fin. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Escucha esto. Esto es una promesa que le hizo Dios a David. Si tu descendencia guardare mis mandamientos delante de mí, no faltará en tu linaje varón que se siente en el trono de Israel. Casi todos fallaron. El único que no falló fue Jesucristo. Por eso es que su reinado es eterno. Amén. Porque esa promesa, escucha esto, esa promesa, el único que la cumplió fue Jesucristo. Por eso es que Él es el rey. Amén. Por eso es que de su reinado no habrá fin. Y te quiero hablar de esto porque vamos a empezar desde el primer pacto que hizo Dios con Adán hasta Jesucristo. Son 7 pactos que hizo Dios con el hombre. Desde Adán hasta Jesucristo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces necesitamos entender, escucha esto, ¿qué significa la palabra pacto?
La palabra pacto para la cultura hebrea o para el diccionario hebreo, para su lenguaje original, lo que significa es algo que se hace con sacrificio. Un pacto no es simplemente una palabra. Un pacto no es simplemente una emoción. Es algo que se hace con sacrificio. Y, usted siempre, 100%, en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad, tenía que haber derramamiento de sangre. Que eso era lo que se llama un pacto. Un derramamiento de sangre. Y el derramamiento de sangre lo que sugiere es un sacrificio. Amén. La muerte de alguien o la vida de alguien por algo. Amén. Eso es lo que significa. Entonces vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 19. ¿Y por qué nosotros tenemos que entender esto del tema de los pactos? Escuchen esto. Porque yo en algún momento caí en ese tipo de ignorancia. Pero cuando uno aprende a estudiar y a entender y que te expliquen y que tú puedas entender bien la palabra del Señor, nuestra vida cristiana, escucha esto, está basada en un pacto. Está basada en el pacto de la sangre de Cristo. No está basada en los pactos del Antiguo Testamento. Nuestra vida evangélica tiene que ser basada en el Nuevo Testamento, no puede ser basado en el Antiguo Testamento. Si de Cristo en adelante, si nuestra vida, escucha esto, evangélica, está basada en principios, escucha esto, en principios del Antiguo Testamento, usted está dando, escucha esto, usted no está tomando por acto el nuevo pacto. No es que lo deseches, sino que el Nuevo Testamento nos hace entender el Antiguo, pero nosotros no podemos practicar el Antiguo para practicar el Nuevo. Nosotros practicamos el Nuevo y damos cumplimiento al Antiguo. Amén. Pero nuestro evangelio tiene que ser basado en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, que es el pacto de Cristo. Amén. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy. Para eso vamos a estudiar esto. Sigue, Marix. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El Señor dando una orden a Moisés, hablando para el tiempo de la venida de Cristo. Cuidado, cualquiera que no oyera a este profeta, yo le voy a pedir cuenta. Cualquiera que no oiga a este profeta hablando de Cristo. Entonces, por ende, escucha esto, nuestro oído y nuestra voz, nuestro oído tiene que ser en Él y nuestra voz tiene que ser Él. Porque si no lo es, estamos mal, estamos equivocados. Amén. Entonces, vamos a Génesis, Marixa, capítulo 23, versículo 16. Muchos no entienden, escucha esto, muchos no entienden todavía el nuevo pacto y pretenden entender el antiguo. Si usted no entiende el nuevo pacto, ¿cómo va a entender el antiguo? Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de En, 400 siglos de plata de buena ley entre mercaderes. Entonces, esto quiero que lo vieran, esto es un acuerdo que está haciendo Abraham con un mercader haciendo negocio y entre ellos hicieron un acuerdo, hicieron un pacto, el cual entre hombre y hombre un pacto se puede romper, pero entre Dios, escuchen esto, entre Dios y un hombre el pacto no se puede romper. Igual que entre un matrimonio. Si el pacto es de matrimonio, es en Dios, no se puede romper. Porque dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los pactos que hace Dios con nosotros y ha hecho con nosotros, no se pueden cambiar, no se pueden manipular, no se pueden malinterpretar. Porque si nosotros malinterpretamos un pacto de Dios para con nosotros, usted créeme 100%, usted va a practicar algo mal. Y usted no ha entendido todavía el pacto que ha hecho Dios con nosotros. Amén. Quizás todavía no vayas entendiendo dónde vamos llegando, pero lo vas a entender ahora a medida que seguimos avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ya le expliqué ya la palabra pacto, escucha esto, en el Antiguo Testamento para el Nuevo tiene el mismo significado. Tiene que ver con derramamiento de sangre y tiene que haber una muerte de algo para que algo viva. ¿Jesucristo no murió por nuestros pecados? ¿Jesucristo murió por nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Vivió para que nosotros vivamos? Porque eso dice el apóstol Pablo, muerto estoy con Cristo, pero también estoy resucitado con Él. Amén. Si Él murió por nosotros, también resucitamos con Él. Entonces, hay dos maneras en la Biblia como vemos pacto. Uno, el pacto de hombre con hombre que se puede romper. Siempre que estemos de acuerdo se puede romper. Si no estamos de acuerdo, hay una ilegalidad por el medio. Está el segundo, el pacto de Dios con el hombre. Y aquí es donde vamos a empezar a predicar ya.
Vamos a ver el primer pacto de Dios con el hombre. Génesis capítulo 3, versículo 21. Para que entiendan, escuchen esto, para que entiendan que desde el principio, para que tus pecados y los míos fuesen perdonados, Dios tuvo que hacer un pacto y tuvo que derramar sangre de animal. Sangre de un animal que tenía vida como la tienes tú y como la tengo yo. Sangre de un animal que había creado Dios con su palabra, como nos creó a nosotros. Amén. Tuvo que derramar sangre de un animal para vestir la vergüenza y vestir el pecado de nosotros en su presencia. Amén. Marisa, Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Escuche. Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles. ¿Piel de qué? De un animal. ¿Qué animal era? ¿Qué sé yo? Averigua. A ver qué animal era. Escuchen esto. Pero le hizo piel, le hizo vestidura, le hizo túnicas de piel. Entonces, ¿qué tuvo que haber? Tuvo que haber un derramamiento de sangre para cubrir el pecado del hombre. Ahora, no dice, escúchate la Biblia directamente de que esto es un pacto, pero fue una iniciativa que tuvo Dios. Escucha esto. Fue una iniciativa que tuvo Dios para con nosotros, para perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Derramar sangre para vestir el pecado de Adán y Eva. Eso, para la antigüedad, el hebreo, eso es un pacto que hizo Dios con el hombre. Amén. Y ese pacto, los teólogos estudiosos de la historia que han existido, le llaman pacto adánico. Pacto con Adán. Amén. Le dicen pacto adánico. Vamos a ver, a la medida que va transcurriendo el tiempo, cómo se llamó cada pacto que hizo Dios con el hombre. 7 pactos que hizo Dios con el hombre. Amén. Entonces, vamos al segundo pacto. Y esto está en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17, Marixa. Entonces, este es el primer pacto. Lo vieron ahí, ¿verdad? Tuvo que haber ¿qué? Derramamiento de sangre, porque dice que hizo túnicas a Adán y a Eva de pieles. Amén. Eso es que hubo sangre y hubo un animal muerto por en medio. Eso es un sacrificio. ¿Lo hizo Dios porque el hombre se lo merecía? No, lo hizo Dios porque le dio la gana. Entonces, ¿qué fue? ¿Un pacto qué? Espontáneo. ¿Y qué es un pacto qué? Incondicional. Porque tú no te lo merecías ni yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando alguien hace algo, aunque no te lo merezcas, es incondicional lo que esa persona está haciendo. ¿Están acá? Entonces, es incondicional. Ese pacto, número 1, es incondicional. Marisa. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Ahora, para un momentico. Ya para esta fecha, para esta época, ya el diluvio había sucedido. Dios había desechado toda la raza humana y había reservado solamente unas 7, 8 personas. ¿Amén? Para volver a crear la humanidad. Y dice Dios a Noé: He aquí yo reestablezco mi pacto. El pacto que había hecho con Adán en el principio. Amén. Un pacto de gracia, un pacto incondicional. Porque dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Fue porque Noé se lo mereció? No. Escucha esto, aunque era pregonero de justicia, no fue que Noé se lo mereció, sino que fue que Jehová se acordó de él. Amén. Porque muchas veces nos pensamos que nos merecemos cosas delante de Dios. No es que nos merecemos nada delante de Dios, sino es que Dios se acuerda de nosotros. Amén. Y por eso, por esa promesa, escucha esto, por esa promesa fue que vino Jesús. Vamos a verlo como todo encaja uno arriba del otro así. Amén. Sigue, Marix. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Escucha esto, mira hasta donde incluye el pacto de Dios. Con todos ellos, seres humanos y aún con los animales. Incluye, ¿el qué? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio que destruir la tierra, para destruir la tierra. Dicen, ya, este es el pacto, no habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Sigue, Marisa? Y dijo Dios, esta es la señal del pacto. Ahora, para un momentico. Todo pacto tiene una señal. Esta es la señal del pacto. La señal del pacto en
Adán y Eva, ¿cuál fue? Escucha esto. Quédate ahí en esa escritura. No te vayas. La señal del pacto que hizo Dios con Adán y Eva fue la siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Quédate tú ahí, Marisa, no te vayas, yo lo leo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es eso? La promesa de la descendencia de la venida de Cristo. ¿Quién fue que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario? Cristo. Ningún hombre lo pudo hacer. Cristo fue el único que le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Dice Colosenses, exponiéndolos públicamente, dice, exhibiéndolos públicamente, los expuso en la cruz del Calvario, sacando de en medio todo principado y toda potestad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál era la señal del pacto con Adán y Eva? La venida de Cristo. Amén. Y ahora aquí hay una señal. ¿Cuál es la señal? Que dice Dios, no exterminaré más la tierra con diluvio de agua. Este pacto tiene por señal, ¿sigue Marisa? Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Dice, por siglos perpetuos, quiere decir que el pacto es ¿para qué? Para siempre. ¿Sigue Marisa? Mi arco he puesto en las nubes. Para un momentico. Mi arco he puesto en las nubes. ¿Ustedes saben cuál es el arco? El arco iris. Ese arco iris que salen, ¿ustedes han visto el arco iris? Ustedes, todo eso científicamente tiene una explicación. Pero ya lo dije, es un arco iris, exactamente. Pero espiritualmente, ¿ustedes saben qué cosa es eso? Eso es una prenda de Dios. Porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Jesucristo tiene el arco iris encima de su cabeza. Entonces eso es una prenda de Dios. Entonces miren lo que usó Dios. Usó una prenda de Él para dar una señal en un pacto. Amén. Entonces este pacto fue porque el hombre se lo merecía o fue por pura gracia de Dios. Si es por pura gracia de Dios, es incondicional. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los pactos condicionales de Dios fueron basados en la ley que le dio en el Sinaí a su pueblo, a Israel. Eso vamos a seguir viendo ahora. ¿Hasta dónde quedaste, Marisa? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Escucha, mira esto. El arco es por señal entre mí, entre yo, en otras palabras, y la tierra. ¿Sí? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Hasta el 17, ¿eh? Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, ¿vieron el pacto que hizo Dios con Adán, con Noé? Amén. Este es el pacto, lo voy a poner ahí para acordarme de que hice un pacto con ustedes, de que no voy a exterminar más la tierra por diluvio. La tierra un día va a ser exterminada, pero no por agua, sino por el fuego de Dios. Amén. Eso es lo que no sabe mucha gente. Entonces, a este pacto, escucha esto, a este pacto los estudiosos, los teólogos, escucha esto, de las escrituras, los judíos le han llamado pacto noático, pacto con Noé. Amén. En la generación de Noé. Entonces, al tercer pacto, vamos a ver, Marisa, Génesis capítulo 15. Ya vimos Génesis 4 o Génesis 3, ya vimos Génesis 9, ahora vamos a Génesis 15, vamos avanzando en los pactos. Génesis 15, versículo 4 al 6. Aquí vamos a ver un pacto que hizo Dios con Abraham. Escucha esto, directamente hizo un pacto con Abraham. Y a este pacto se le llamó pacto abrahámico. Amén. Pacto número 3, pacto abrahámico. Número 1, pacto adámico. Pacto noático y pacto abrahámico. Amén. Sigue Marisa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Escucha, esto es una promesa de parte de Dios. No te va a heredar este hijo que tienes ahora, te va a heredar uno que es directamente tuyo. Eso es una promesa de parte de Dios. Pero es al hombre directamente. Sigue Marisa. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces dice, creyó a Jehová la palabra que le había dicho y le fue contada por justicia. Eso fue una palabra directamente de Dios a Abraham, porque Abraham estaba preocupado que no tenía hijo.
no tenía descendencia. Tenía uno, pero no era uno de una promesa. Amén. Entonces, escucha esto. No era ese, era Eliezer, era su criado. Abraham estaba preocupado porque no tenía hijo propio, sino que un criado lo iba a heredar a él. Y Dios le dice, no te preocupes, uno te va a heredar a ti, que saldrá de ti mismo. Entonces, eso fue un pacto de Dios, una promesa de Dios a Abraham. Ahora vamos a ver la promesa de Dios, escucha esto, el pacto de Dios con Abraham, pero en la descendencia de Cristo. Génesis capítulo 17, capítulo 22, Marisa, versículo 15 y 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y no me has rehusado tu único hijo, ¿sí? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escucha esto, esta promesa, este pacto que hizo Dios con Abraham, escucha esto, lo hizo en referencia a la descendencia de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 17, versículos 10 y 14, Marisa. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre ¿quién? Entre yo y ustedes. ¿Sí? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, Dios, en un pacto que le dio a Abraham, el pacto de la circuncisión, eso es un pacto de la ley. ¿Jesucristo cuando vino cumplió la ley? Sí. ¿Por qué Jesucristo es el último pacto? Porque ni tú ni yo tenemos que circuncidarnos ahora. Por eso es que Él es el séptimo pacto. Amén. Pero mira cómo le dijo Dios. Dice, esta es la señal entre yo y tú. Todo varón de 8 días de nacido tendrá que circuncidarse. ¿A los cuántos días presentaron a Jesucristo para circuncidarlo? Al 8º día. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero. Escucha esto. Por vuestras generaciones. ¿Sí? Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, escuchen esto. Miren para que ustedes vean, porque este pacto está en la ley. Escucha esto. La ley también sinaítica. Pero este pacto se lo dio Dios a Abraham antes de que la ley existiera. Entonces mira cómo dice Dios de parte del pacto. Este pacto es perpetuo. ¿Por qué perpetuo? Escucha esto. ¿Por qué perpetuo? Porque Jesucristo es el único que es eterno. Mientras tú y yo estemos aquí, todavía no somos eternos. ¿Cuántos dicen amén? El único que es eterno es Jesucristo. Y el único que pudo cumplir con eso hasta la fecha fue Jesucristo. Ni existe ni existirá uno que pueda cumplir con eso. Por eso es que es perpetuo. Amén. Porque si no, no es perpetuo, no es eterno. Porque eso es lo que significa la palabra perpetuo. Es eterno. Amén. Por eso es que tú y yo hoy tampoco tenemos que hacerlo, porque Él lo hizo por nosotros, lo pagó por nosotros. Por eso es que somos descendientes de Abraham, no somos descendientes de la ley. Amén. Por eso es que tenemos que entender que nuestra práctica está basada en el nuevo pacto y no en el antiguo, porque muchos quieren practicar el antiguo sin entender el nuevo. Y quieren hablar del Dios del antiguo, de las leyes del antiguo, y ponerlas en práctica en su vida, y todavía no han entendido ni el nuevo. Cuando la Biblia dice, escúchate, porque eso lo vamos a leer al final, la Biblia dice que lo que Dios da por nuevo, lo viejo está pronto a pasar. Es una continuación, es un pacto perpetuo, como le dijo a Noé. Este pacto será guardado para siempre. Me voy a acordar de mi pacto perpetuo. O sea, que todos los pactos que hizo Dios con el hombre, ¿a dónde apuntaban solamente? Apuntaban a Jesucristo. Todos los pactos. Desde el que hizo con Adán, el que hizo con Noé, el que hizo con Abraham, todos apuntaban a la persona de Cristo. Todos. Por eso es que Cristo es el séptimo pacto y no existe más ninguno. Cuando te digan, no, que hay 8 pactos, 9 pactos, hay 10 pactos, le dices, eso es mentira. El último pacto es el de Cristo
y es el número 7, que es el número perfecto de Dios. Vamos a verlo en toda la Biblia. ¿Y hasta dónde te quedaste, Marisa? Me quedé en el 13. Lea el 14 entonces. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Dice que aquella persona, ha violado mi pacto. Entonces, hasta aquí, escucha esto, hasta aquí, este pacto que Dios hace con el hombre es incondicional. Ahora vamos a ver cómo Dios entró en pactos con el hombre, pero condicional, que ya fue el pacto de la ley. Ya vimos el pacto adámico, pacto noático, pacto abrahámico, que es hasta Abraham. Ahora vamos a ver el pacto sinaítico, porque 400 años después, escucha esto, mandó Dios a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto. Cuando sacó al pueblo de Egipto, le dio la ley del Sinaí. Amén. Hasta ese entonces todavía el pueblo de Dios no tenía una ley por el cual regirse. Hasta ese entonces los pactos que había hecho Dios con el hombre eran incondicional. Ahora vamos a ver cómo Dios le pone condición a los pactos de él con su pueblo, no con la iglesia, con Israel. Amén. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 14, versículo 13, y después me lees el versículo 23. Y este pacto que hizo Dios con el hombre, que es el cuarto en la historia de la creación, se llama pacto sinaítico, el pacto del Sinaí, o la ley del Sinaí. Marisa. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios con todos los días. A ver, escuchen esto. Miren lo que le está pidiendo Dios al pueblo acá. El otro versículo lo copié equivocado, no me acuerdo dónde está ahora. Escuchen esto. Miren lo que le está pidiendo a Jehová, a Dios, a su pueblo. Le está pidiendo por condición. Amén. Lo que le está pidiendo está condicionado. Ahora, Éxodo capítulo 31, versículo 16. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Busca Deuteronomio 28, del 14 en adelante. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Escucha esto, si leemos a partir del versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio, hay una bendición para todos los que guardan, escucha esto, para todos los que guardan el mandamiento, escucha esto, el mandamiento sinaítico, el mandamiento de la ley, las tablas de la ley que Dios le dio en el Sinaí a Moisés y todos los mandamientos que le dio restantes después de eso. Había una bendición para ellos. Del versículo 1 al 13 hay una bendición, pero del 14 en adelante hay una maldición para los que no lo obedecen. Entonces, el mandamiento que le dio Dios a Israel fue un mandamiento, el pacto que hizo con Israel fue un mandamiento que tenía que, no era incondicional, era condicionado. Ciertamente todas estas bendiciones te alcanzarán si oyes y pones por obra el mandamiento de Dios. Había una condición. Amén. En los 3 pactos anteriores que vimos, ¿qué condición hubo de parte de Dios para hacer el pacto? Ninguno. Lo hizo él, ¿por qué? Por pura gracia, lo hizo por puro amor. ¿Están acá? Lo hizo por misericordia. Ahora él está poniendo a su pueblo Israel, le está poniendo condición. Si obedeces el mandamiento, vas a ser bienaventurado. Pero si no lo obedeces, estas maldiciones te van a alcanzar. Lea el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, ¿qué dice? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Todo lo contrario a las bendiciones del versículo 1 al 13. Todo lo contrario. Entonces quiere decir que el pacto sinaítico, hablando de la ley de Dios, escucha esto, estaba condicionado. No era un pacto incondicional, era un pacto condicionado. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía que enderezar al ser humano. Dios tenía que enderezar al hombre. ¿Amén? Dios tenía que darle también, escucha esto, el camino para que Cristo viniera. Porque si Dios no ponía una regla, escucha esto, recta para que Cristo viniera, entonces ¿por dónde iba a venir Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Él es perfecto, porque vino por una ley perfecta. Entonces, a este pacto, Marisa, vamos a leer en Deuteronomio 9:11. Vamos a ver cómo cuando Dios le dio las tablas a Moisés,
Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches, que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. ¿Las tablas de qué? Preguntico, ¿las tablas de qué? Las tablas del pacto. Quiere decir que las tablas de la ley, escucha esto, las tablas de la ley eran un pacto con el ser humano. ¿Cuántas tablas eran? 2 tablas. En una estaban los 10 mandamientos y en la otra estaban los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después de 40 días y 40 noches, Dios le dio esto al hombre. Entonces, este pacto se llamó, este es el cuarto pacto sinaítico de Dios con el hombre. Y a partir de aquí es donde el pacto empezó a ser condicionado hasta que llegó Cristo. Porque la salvación es por gracia, no porque te la merecías. ¿Están acá? Del quinto al sexto, escucha esto, del quinto al sexto, 4 pactos. Del cuarto pacto al sexto, esos 3 pactos que vienen son condicionales. Hay condición de parte de Dios para el hombre, para que el hombre le dé a Dios. Amén. Pero en el séptimo pacto no hay condición. Es pura gracia, es puro amor de parte de Dios. Amén. Entonces, a este quinto pacto vamos a llamarlo, o se le llama el pacto levítico. ¿Y cuál era la señal del pacto levítico? Un sacerdocio eterno. Ese era el pacto. Cada pacto tenía una señal. Amén. Y este es el pacto, esta es la señal de este pacto. Marisa, vamos a leer Malaquías, capítulo 2, versículo 4 al 8. Y sabréis que yo os enviaré este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha esto. ¿Qué dice? Voy a leerlo otra vez. Entiendan, escucha esto, porque ahora los voy a llevar un poquitico más acelerado al sacerdocio de Cristo, para que entiendan que todos los pactos que hizo Dios con el hombre tenían a la presencia de Jesucristo. Sigue, Marisa. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo les di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces, fíjense, Cuyato, que el pacto es con Leví, que es la tribu de Leví. A este pacto se le llama pacto levítico. Amén. Entonces, vamos a ver, escucha esto, cuál era la señal de este pacto. Y vamos a Números, capítulo 25, versículos 12 y 13. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Pacto de sacerdocio perpetuo. ¿Israel está ejerciendo su sacerdocio ahora mismo levítico? No lo está ejerciendo. Amén. Pero fíjense que el pacto es perpetuo, que el pacto es para siempre. Amén. Y la palabra del Señor dice que el sacerdocio de Cristo es eterno, ¿sí o no? Amén. El sacerdocio de Jesucristo es eterno. Por ende, escucha esto, el pacto que hizo Dios con Leví apuntaba a Jesucristo. Porque después de Jesucristo, escucha esto, después de Jesucristo ya no habrá más sacerdocio, sino que Él es el sacerdote, dice la Biblia. Cuando Él regrese, Él será el sacerdote de su pueblo. No tienen templo para ejercer el sacerdocio. ¿Ve? Entonces, ¿cuál era la señal de este pacto? Sacerdocio eterno. Marisa, ¿me leíste el 13? Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dice, ¿por qué fue el pacto con Leví? Dice, por cuanto tuvo celo para con Dios y hizo expiación para con los pecados de Israel. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? ¿Quién fue este? ¿A dónde apuntaba esto? A Jesucristo. ¿Jesucristo no era celoso de los mandamientos de Dios? ¿Jesucristo cuando vino no cumplió la ley? ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿No expió el pecado de Israel y el pecado de nosotros? Es lo mismo, está apuntando a el sacerdocio de Jesucristo, sacerdocio eterno. Amén. Escuchen esto, aún los pactos que eran condicionales con el hombre apuntaban a Cristo. Amén. Entonces este es el quinto pacto. Quinto pacto, pacto levítico. El pacto davídico, lo vimos al principio cuando leímos, que dice que el ángel le dijo, que nacerá de ti va a heredar el trono de David y de su reinado no habrá fin. Ese es el pacto davídico, se llama así, pacto davídico. Marisa, vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 18.
Hay muchos versículos para leer, pero nos vamos a tomar más tiempo. Pero quiero leerles los más importantes. Vamos a brincarnos todos esos. Eso se encuentra en los Salmos, se encuentra en Segunda de Samuel, se encuentra en Primera de Crónicas. Y el que vamos a leer ahora, Segunda de Crónicas 7:18. Marisa. Yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre. Dice, yo confirmaré tu reino como pacté con David tu padre. Entonces quiere decir que con David hubo un pacto. Y ese pacto se le llamó pacto davídico. Sigue Marisa. Diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Dice, no te faltará varón que gobierne en Israel. ¿Quién va a gobernar sobre Israel cuando Jesucristo venga otra vez? Hasta ahora mismo no hay rey en Israel. Hay presidente, pero el presidente no es el rey. Amén. No habrá rey, no hay rey en Israel. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Y eso lo va a cumplir él cuando él regrese por segunda vez a reinar en su pueblo. Entonces quiere decir que este pacto es que también es eterno. Porque fue prometido cuando el ángel se le apareció a María y dijo, él heredará el trono de su padre David. Y de su reinado no tendrá fin, no habrá fin. Reinará por 1000 años. Cuando venga a la tierra, después de los 1000 años, Dios arrasará con la tierra, la va a regenerar. Entonces descenderemos nuevamente a reinar eternamente como debió haber reinado Adán y Eva. Ahí es donde seremos nuevos nosotros otra vez, como debió haber sido Adán y Eva. ¿Cuántos quieren ser como Adán y Eva en el principio sin pecado? El hombre fue creado para no morir jamás. El hombre murió por a causa del pecado, la codicia. La serpiente le metió el veneno, miró, mira, ay, qué rica está la manzana. No era una manzana, no dice que era una manzana. Qué rica está la manzana. Y cayó en la desgracia, que hasta hoy todavía estamos sufriendo. Todos los pactos del Antiguo Testamento, desde el principio, desde Adán hasta Jesucristo, todos apuntaban a la persona de él. 3 de ellos en el principio fueron incondicional, y a partir del 4 en adelante, hasta el 6, fueron todos condicionales. Pero todos apuntaron a la persona de Jesucristo. Amén. Marisa, Jeremías capítulo 33, versículo 21, seguimos avanzando. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Dice, podrá invalidarse. Escucha esto. Dice, podrá invalidarse mi pacto con mis siervos. En otras palabras, como Dios está diciendo, mi pacto, ¿quién lo invalidará? Nadie lo va a invalidar. No se puede invalidar mi pacto. Amén. El único que piensa que puede invalidar un pacto con Dios es el hombre. Pero el pacto de Dios no hay quien lo invalide. Porque el único pacto, escucha esto, quien lo cambia y lo invalida es Dios. Porque el pacto que hace Dios es perpetuo, es eterno. Y si Él lo hace, no lo puede cambiar. Dice que Él le juró por su palabra que la tierra ya no sería más. Dice, juró por el que vive para siempre. Juró por Él mismo que la tierra no sería más. Entonces, queriendo decir que la palabra de Dios ni Él mismo la puede cambiar. Porque Él dijo una cosa y Él la hace. Dijo, está escrito, se va a cumplir, yo lo dije. Ni yo la voy a cambiar, en otras palabras. Es un pacto. Amén. Entonces vamos a ver ahora, y para ir terminando ya, amén, vamos al pacto número 7. Y este pacto no tiene un nombre como levíticos, no tiene un pacto como davídico, como abrahámico, como monático, como sinaítico. No tiene un pacto así, se llama el pacto en la sangre de Cristo o el nuevo pacto. Amén. Y vamos a leer, Marisa, Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28. El pacto en la sangre de Cristo. Fue anunciado por los profetas de Israel. Fue anunciado por los profetas a Israel, directa e indirectamente. Fue anunciado a Adán y a la mujer. Le dijo a la serpiente, le dijo, tú la vas a herir en el calcañar, pero ella te va a pisar la cabeza. Esa era la promesa de Cristo cuando viniera. El único que pudo derrotar a Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, haciendo un nuevo pacto con la humanidad, fue Jesucristo. No existe religión en esta vida. No existe estratagemas. No existe consejo. No existe nada en esta vida que te pueda dar
redención y perdón de los pecados solamente el séptimo pacto que hizo Dios con el hombre. Y te quise hablar, o el Señor quiso enseñarnos acerca de todos estos pactos para que entendiéramos, escuchen esto, para que entendiéramos el valor, escuchen esto, porque a veces no entendemos el valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué conocimiento hay en el pacto de Cristo? ¿Qué hace? Escuchen esto, hace casi 8,000 años atrás, estamos viendo como Dios, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ha hecho pacto con el hombre y ha hecho pactos incondicional, pero también ha hecho pactos condicionales. Amén. Con el ser humano. El hombre nunca ha podido hacer un pacto con Dios, porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Lo único que tienes tú que ofrecerle yo y tú y yo a Dios, ustedes saben qué es. Dale gracias. Mira lo que te voy a decir y recíbelo hoy. Darle gracias a Dios que en el principio decidió en su corazón sacrificar un animal para vestir la vergüenza de Adán y Eva. Porque por ese sacrificio fue que vino Cristo. Y por ese sacrificio es que tú y yo hoy somos perdonados. Si no, no somos perdonados. Por eso es que cada pacto que hizo Dios con el hombre apuntó a la persona de Cristo. Y como Él es perfecto, vino en el séptimo. Porque 7 para Dios es el número perfecto. 7 es el número de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Marisa. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Escucha esto, comió el pan, lo bendijo y lo partió. Sigue. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo... Perdona Marisa, para un momentico. Escucha esto, noten lo siguiente, que cuando Él parte el pan, Él dice, este es mi cuerpo. Pero mira en donde Él pone el pacto, mira en donde Él pone el sello del pacto. El sello del pacto está en la sangre que está derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que usted y yo, si no nos apropiamos de la sangre y no valoramos la sangre que fue derramada por Cristo en la cruz del Calvario, no importa que usted diga que usted cree en Dios, no importa que usted diga que usted cree en la palabra de Dios o tengas doctrina, no importa si usted no se apropia de esa sangre. ¿Cuántos dicen amén? Marisa. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derrama para remisión de los pecados. Él coge el pan y le dice, este es mi cuerpo, cómanselo. Ahora después le dice, coge la copa. Y esta es la señal. En otras palabras, cuando tú estudias los griegos antiguos, dice, esta es la señal, porque en todos los pactos que hizo Dios con el hombre dio una señal. La señal del pacto levítico era el sacerdocio eterno. La señal del pacto con Abraham era la circuncisión. La señal del pacto con Noé era el arco iris. La señal del pacto con Cristo era su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? La señal con Adán y Eva fue que derramó sangre. Noten lo siguiente. Desde el primero hasta el último, en los 5 restantes no hubo sacrificio de sangre. Hubieron sacrificios de sangre para rituales y cosas que le mandó Dios al pueblo, pero no hubo sacrificio de sangre para redimir los pecados. Fue solamente en el primero y en el último. Por eso cuando Él vino dijo, yo soy el primero y soy el último. Yo soy el alfa y soy el omega. Lea el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué Cristo es el último pacto y no hay más ninguno? Por eso cuando te digan, no, porque hay otros pactos de parte de Dios, hay 8 pactos, hay 9 pactos, hay 10 pactos. Pero dice, eso es mentira. Léase Mateo 26, 29. Dice, y en verdad os digo que no volveré a beber con ustedes de este pacto hasta el día que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuál reino es ese? El reino eterno. Porque el reino milenial no es el reino de Dios. El reino milenial es el reino de Cristo prometido a Israel, pero no es el reino eterno todavía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no hay más pacto. Amén. En el pacto, en el reino milenial se cumple, escucha esto, un pacto que le hizo Dios a Israel. Gálatas capítulo 3, versículo 16
al 18. Pablo explica en Gálatas 16, Gálatas 3, 16 al 18, que la promesa que Dios le hizo a Abraham 400 años después de él, escucha esto, 400 años después de él, dando la ley al monte Sinaí, también era una promesa para la redención de Israel y la redención del mundo entero. Marixa. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a los simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué dice? ¿La simiente qué? La simiente de Abraham. ¿Era qué? ¿La simiente de quién? De Cristo. Entonces, la promesa, el pacto que hizo Dios con Abraham, incluye, escucha esto, no solamente a una persona, no solamente a Israel, incluye al mundo entero. Porque Jesucristo cuando vino dijo, el que cree en mí, él, no, o lo, dice el que cree en mí. O no dice tú que crees en mí. Dice el que cree en mí. Sigue Marisa. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. La ley que vino 400 años después de Cristo, que es el Sinaí, la ley sinaítica, no abroga la de Cristo. Número 1, no quita los pecados. Las únicas que quitaron los pecados, escucha esto, fue la de Adán y Eva en el principio, que tuvo que haber un sacrificio, y la de Cristo cuando vino. Porque Adán y Eva fueron cubiertos sus pecados en el principio, por eso es que tú y yo estamos hoy aquí. Por eso que por gracia Dios se acordó de Noé, pregonero de justicia, y lo reservó para que tú y yo hoy estuviésemos aquí. Porque se acordó con Abraham, que Abraham le dijo, no tengo simiente que me da él. Le dijo, no te preocupes, yo voy a hacer una simiente de ti. Y esta va a ser la que te va a heredar. Cuando estuvieron presos 400 años, se acordó Dios de su pueblo, de la promesa que le había hecho a Abraham. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham y mandó a Moisés a sacarlo. Y le dio 3 leyes, 3 pactos. Y después vino el 7º, que es Cristo. Le dio el pacto de la ley, la rectitud para la venida de Cristo. Le dio el sacerdocio eterno y el davídico, que le dijo, no faltará en el trono de David alguien que reine sobre Israel. Eso es un pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? Lo van entendiendo, ¿verdad? Qué lindo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Escucha. Pero si la herencia, la salvación, es por la ley, ya no es por la promesa de Abraham. No sé si van entendiendo. Si la salvación es por la ley, por los 3 pactos condicionales, ¿la salvación es condicional, hermanos míos? No. Entonces, si la salvación es por los 3 pactos condicionales, entonces ya no es por gracia. ¿Sigue, Marisa? Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿A quién le concedió Dios la promesa? A Abraham. La Biblia dice que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. No somos hijos del pacto. Ven acá. Amén. Entonces, el fundamento de nosotros como cristianos tiene que estar basado en el nuevo. Tenemos que entender el viejo. Escucha esto. Tenemos que entender el viejo, pero nuestro fundamento tiene que estar basado en el nuevo. Reconocer, escucha esto, reconocer que si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios 8,000 años atrás, que dijo, voy a hacerle vestiduras a Adán y Eva. Si no hubiera sido por eso, ese pacto fue iniciático de Dios. Él lo hizo por gracia, lo hizo no porque el hombre se lo merecía. Antes lo que el hombre se merecía era sacarlo de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que se merezca la gloria de Dios. No hay uno que se merezca el perdón de Dios. El profeta Isaías dijo, somos como trapos de inmundicia para con Dios. Delante de Él somos como trapos de inmundicia. Nunca nos creamos buenos ni nos creamos mejores que nadie. Todos necesitamos de la sangre de Cristo y apropiarnos de su pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? Para cerrar, quiero que entendamos esto. Hebreos capítulo 8, versículo 13. No desechamos el antiguo,
pero debemos conocerlo para conocer qué es un pacto y por qué Dios ha hecho pacto con nosotros. Porque no es que tú y yo hagamos pacto con Dios. El hombre de Dios que esté parado en una tarima o en un púlpito predicando y te diga, ven a un pacto con Dios, tú le dices, sos un falso profeta. Usted se lo dice en su cara, tú eres un falso profeta. Porque eso no es bíblico. El hombre no puede hacer pacto con Dios. El hombre tiene una relación con Dios y puede hacer un voto a Dios, puede hacer una promesa a Dios. Pero fíjense que la Biblia misma dice, cuando Dios hace promesas, procura cumplirlas. Porque Dios no se complace de los insensatos. Mejor es que no prometas para que no cumplas, que prometiendo no cumplas. Amén. Porque el hombre no puede. A ver, hermanos míos, dime algo. Nosotros podemos mantener un pacto. Si Cristo no vive en nosotros, ningún ser humano puede mantener un pacto. Por eso es que Él es el ángulo de la iglesia. Por eso es que Él es la cabeza de la iglesia. Porque si no Él es la cabeza, si Él no es la dirección de cada uno de nosotros, si no Él es la dirección de la iglesia, no podemos mantener un pacto. Ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con la misma iglesia, ni puedes comprometerte, ni puedes hacer nada. Si no es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Marisa, Hebreos capítulo 8, versículo 13. Quiero que se vayan con este entendimiento. Mira lo que le dice Pablo. Escucha esto. Pablo, mira lo que le dice a los hebreos. Los hebreos son celosos de la ley de Dios. Los hebreos son celosos de los pactos y de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Y mira lo que le dice Pablo. Pablo es hebreo, él es judío original. Escucha esto, temeroso de la ley, guardador de la ley. Y mira lo que le dice acerca de los pactos de Dios del Antiguo Testamento. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Qué dice? Nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Sí? Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice, y lo que está viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Antiguo Testamento, escucha esto, hasta que vino Cristo, escucha esto, fue los pactos que tuvo Dios con Israel. Cuando vino Cristo, escucha esto, después de Él y ya antes de Él no hay más ninguno. Porque todos descansaron en Cristo. Por eso es que Cristo es el sábado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los pactos, es así, recurrieron en la historia, agarraron la historia desde el principio y todos murieron en Cristo. Y digo, lo que Dios dio por nuevo, lo viejo ya está pronto a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nuestra práctica, la tuya y la mía, que somos gentiles, no somos judíos, somos gentiles, tiene que estar en el nuevo pacto como la debería estar la de los judíos también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es la importancia de conocer los pactos de Dios.